Fíjense, hermanos, la fe juega un papel importantísimo en la vida cristiana. Iniciamos esta vida por la fe, continuamos creciendo y madurando por la fe. Por eso que el justo por la fe vivirá. No se trata de creer en un momento, es seguir creyendo día tras día, minuto tras minuto. La vida cristiana de principio a fin está permeada por una vida de fe, por la fe. Ahora, ¿qué es la fe? ¿Qué es lo que sucede realmente cuando una persona cree? Esta pregunta es de suprema importancia, hermanos, porque hay muchas personas que creen, pero no creen. Y eso es peligroso. Yo creo que pocos pasajes son tan iluminadores para tratar con este asunto de la fe como Hebreos capítulo 11. Allí no solamente se nos presenta una galería de hombres y mujeres de fe, sino que también se nos muestra el ejercicio de esa fe en medio de circunstancias muy adversas. Según Hebreos 11, fe es creer, confiar, estar persuadidos en nuestra mente, pero sin fe, versículo 6 de Hebreos capítulo 11, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay. De manera que tener fe significa creer, tener la certeza de que algo es así, o sea, el que cree está convencido, persuadido. Ahora, la fe no se detiene allí, hermanos. Esa confianza, esa persuasión, si es real y auténtica, conduce a la acción. La fe envuelve la mente, el corazón, pero también envuelve la voluntad, porque el que cree, actúa. El que no actúa, no importa lo que diga con su boca, en realidad no cree. Eso es lo que enseña Hebreos capítulo 11 una y otra vez. Por la fe Abel ofreció un mejor sacrificio que Caín. Enoc caminó con Dios. Noé preparó el arca. Abraham salió de su tierra sin saber a dónde iba. Y todo eso por la fe. Todos ellos creyeron y actuaron en consecuencia, porque tenían fe. El creyente posee una convicción que el incrédulo no tiene y vive por esa convicción. Más aún, el creyente ha sido transformado por el poder de Dios y ese creyente posee una capacidad de obediencia que el incrédulo tampoco tiene. Por eso el creyente vive de cierta manera, reacciona de cierta manera, enfrenta los problemas de la vida de cierta manera. Él es distinto porque sus capacidades y convicciones son distintas. ¿Cómo sabemos entonces si una persona tiene fe? Por los frutos que produce. No hay fruto, no hay fe. La fe verdadera actúa en consecuencia. Es por eso que Pablo define la vida cristiana en su carta a los Efesios como un andar. Un andar, eso es la vida cristiana. Y esta figura sugiere acción, progreso, dirección. Nosotros nos encontramos caminando hacia un punto, hacia una meta y nos movemos continuamente hacia ella. ¿Y qué nos dice Pablo acerca de este andar en toda esta sección de la carta a los Efesios? Bueno, Pablo dice que ese andar es radical y esencialmente distinto de aquel que no es cristiano. Por ejemplo, nosotros creemos, ellos no. Nosotros hemos sido transformados, ellos no. Por lo tanto, somos distintos. De hecho, noten cómo Pablo plantea este asunto tanto negativa como positivamente. Aquí en Efesios capítulo 4, versículo 1, positivamente. Yo pues preso en el Señor os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Negativamente, versículo 17 del capítulo 4, esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Se dan cuenta? Versículo 1, he aquí cómo debéis andar. Versículo 17, cómo no debéis andar. Ustedes deben andar como es digno de su llamamiento. Y ese andar es totalmente distinto del que caracteriza a los incrédulos que no conocen a Dios. Ellos viven como viven porque su mente es vana. Su mente tiende a producir lo que no sirve.
Esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis así, como los incrédulos, como los paganos. Entonces, ¿cómo anda el creyente? Si ese creyente vive no como viven los incrédulos, porque su mente es vana, porque su mente tiende a producir lo que no sirve, esa no es la vida que caracteriza a un hijo de Dios, sí a un incrédulo. Bueno, el creyente, en cambio, ha sido transformado. Y miren que lo que Pablo nos dice aquí es que esa transformación debe ser evidente en todas las áreas de nuestra vida. Los incrédulos andan en la vanidad de su mente, en tinieblas, en ignorancia, en pecado. Los cristianos, por el contrario, andan en amor, capítulo 5, versículo 2, andan en luz, capítulo 5, versículo 8, y en la mañana de hoy vamos a ver que los creyentes andan también en sabiduría, sabiamente. Y esa es la porción de la carta que vamos a estudiar en esta mañana. Leemos Efesios 5, 15 al 17, dice así la palabra de Dios. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No olviden, hermanos, que estamos en el mismo tema, el andar del cristiano, un andar que es distinto de aquel que no es cristiano. Y lo primero que encontramos en este texto es una exhortación. Una exhortación en el versículo 15, y luego Pablo desglosa la manera como esta exhortación debe ser llevada a cabo. ¿Cómo andan los sabios? Aprovechando bien el tiempo, entendiendo la voluntad de Dios y siendo llenos del Espíritu. Ahora, esto último, la llenura del Espíritu, lo trataremos, si Dios quiere, el domingo próximo. Vamos a ver, en primer lugar, la exhortación. La exhortación. Luego veremos la manera como podemos llevar a cabo esa exhortación. En primer lugar, la exhortación, versículo 15, dice el texto: mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Ahora, hermanos, el foco de atención de esta exhortación es la sabiduría. La sabiduría y la necedad se contraponen en la Biblia la una a la otra como la luz a las tinieblas. Los necios se comportan de cierta manera, los sabios de otra. Los sabios cosechan un resultado, los necios cosechan otro muy distinto. Se contraponen en la Biblia la sabiduría y la necedad como la luz a las tinieblas. Ahora bien, y este es un punto muy importante, hermano, que voy a decir ahora. La Biblia enseña que todos los hombres nacen siendo necios. Todos. En Proverbios 22:16 se nos dice que la necedad viene ligada al corazón del muchacho. La necedad viene entrelazada en su personalidad, en lo más íntimo de su constitución mental y emocional. Todo hombre sin Dios es un necio, dice la Escritura. Todo hombre sin Dios es un necio. En el Salmo 14, versículo 1, David describe al necio como aquel que dice en su corazón: no hay Dios. Dice el necio en su corazón, el necio: no hay Dios. ¿Quién es el necio? Aquel que vive como si no hubiese Dios, aquel que cierra sus ojos a la evidencia para no postrarse ante Dios, para no reconocer que en todo dependemos de Él. Si ese es el necio no es necesariamente un ateo intelectual. No necesariamente es un filósofo que niega intelectualmente la existencia de Dios. El problema del necio es que vive como si Dios no estuviese ahí. Él vive como si no hubiese Dios alguno al cual obedecer y respetar, como si no hubiese un juicio al final del camino. Así vive el necio. No importa que diga con su boca: yo creo que existe un Dios. Bueno, pero tú vives como si Dios no existiera. Entonces, ¿en qué Dios tú crees? El necio es su propia autoridad, su propio Dios, su propio Dios. Él es gobernado por sus propios sentimientos, por sus propios deseos, por sus impulsos.
Toda su preocupación tiene que ver con lo que sucede aquí y ahora. O sea, el necio vive para el presente, no le importa el futuro. Por ejemplo, en Lucas capítulo 12, nuestro Señor Jesucristo contó la parábola de un hombre rico que había prosperado tanto que ya no tenía espacio para poder guardar en su granero. ¿Qué haré?, dice este hombre, porque ya no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y diré a mi alma, alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate, come, bebe, regocíjate. Noten, él estaba seguro que viviría mucho tiempo y se había propuesto a gozarlo en grande. Todo su problema se reducía a pasarla lo mejor que pudiera en esta vida, en este mundo, lo mejor posible. Dice, come, bebe, regocíjate, pero Dios le dijo, ¿qué le dijo Dios? Necio, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Este hombre vivió para sí mismo y para el presente. Y Dios dice de él que era un necio. ¡Necio! Esta noche vienen a pedir tu alma. Esa fue la conclusión a la que el mismo Dios llegó de este hombre. Era un necio. No tenía visión. No solo perdió en un segundo todo lo que acumuló a lo largo de toda su vida, sino que de repente se enfrentó con una calamidad para la cual él no estaba preparado, la muerte y el encuentro con Dios. Él no estaba preparado para eso. Este hombre entonces vivió y murió como un necio. ¿Quién es el sabio entonces, pastor? Bueno, aquel que conoce a Dios y actúa en consecuencia. Ese es el sabio. El principio de la sabiduría, dice Proverbios 1:7, es el temor de Jehová. Y ese temor no es otra cosa, hermanos, que el reconocimiento reverente de que Dios está ahí. El hombre sabio le teme a Dios. Ese es el ABC de la sabiduría, hermanos, el temor de Dios. Dice Salomón, el inicio mismo de la verdadera sabiduría es temer a Dios. Porque es por medio de Cristo que nosotros somos reconciliados con Dios y es por medio de Él que reconocemos al único Dios vivo y verdadero. De hecho, dice la Biblia en Colosenses 2:3 que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En Cristo. Y nosotros estamos en Él. ¿No es así? Él es nuestra sabiduría, como dice 1 Corintios 1:30. Somos luz en el Señor, dice Pablo en Efesios 5:8, que estudiamos el domingo pasado. Los cristianos somos luz en el Señor. Nuestro entendimiento ha sido iluminado, nuestros ojos han sido abiertos de tal manera que ahora poseemos una comprensión que antes no teníamos. Ok, ¿cuál es entonces la exhortación de Pablo en Efesios 5:15? Que seamos consecuentes con ese conocimiento que ahora tenemos y que antes no teníamos. O sea, la sabiduría consiste, mis hermanos, en saber aplicar ese conocimiento a nuestro diario vivir. En eso consiste la sabiduría. Un hombre sabio no es aquel que posee mucho conocimiento. No. Por eso es que hay personas que se gradúan con un PhD en administración de empresa y no pueden echar hacia adelante ni un colmado. ¿Por qué? Porque tienen mucho conocimiento, pero no son sabios. La sabiduría no consiste en almacenar conocimiento, es saber aplicarlo. En eso consiste la sabiduría. De hecho, ese es el cuadro que el Señor Jesucristo nos presenta en el Sermón del Monte sobre el hombre sabio. Al final ya vamos a Mateo 7:24 y lo vamos a poner ahí. Dice Cristo, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente o sabio que edificó su casa sobre la roca y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Hermanos, ¿qué está diciendo el Señor aquí?
Bueno, es obvio que Cristo aquí no nos está dando una lección de ingeniería, obviamente no. El Señor está trayendo aquí una figura para ilustrarnos una verdad espiritual. ¿Cuál verdad? Él está comparando a dos clases de oidores de la palabra de Dios. Los que oyen la palabra y la hacen, y los que oyen la palabra y no la hacen. Noten el versículo 24 otra vez. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Versículo 26. Cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, óigame, no importa cuánto diga que cree en Cristo y que alabe el sermón del monte, es un necio, dice el Señor. Este sermón, el sermón del monte tan admirado, este sermón no fue pronunciado para ser admirado. No, es el más reconocido, pero es el menos practicado. Cristo nos dice aquí que el hombre sabio es aquel que no que admira sus palabras, no que admira, qué lindo mensaje, qué bueno Dios nos habló, no. El Señor dice aquí que el sabio es aquel que las hace. Ese es el hombre sabio y prudente. Ese es el que edifica sobre la roca de la palabra de Dios. En el pasaje que estamos estudiando, otra vez en Efesios capítulo 5, Pablo asume que los creyentes están en el grupo de los sabios. Pablo asume eso. Los creyentes han abrazado a Cristo y su palabra. En Juan 8:31, Cristo dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Esa es la marca del verdadero creyente. Su obediencia a la palabra de Dios. Y esa palabra nos hace sabios. En Colosenses 3:16, ¿qué dice Pablo? La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos en toda sabiduría. O sea que el creyente ha abrazado a aquel que es la sabiduría encarnada y tiene su palabra para guiarlo en el camino de la sabiduría. Pero, Pablo sabe que cualquier cristiano verdadero puede ser en un momento atrapado por el pecado que aún mora en él. Y cuando eso pasa, aún el cristiano corre el peligro de comportarse como un necio. De ahí la exhortación en Efesios 5:15 otra vez. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Le está hablando a cristianos, ¿sí o no? Le está hablando a creyentes. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. La versión de las Américas lo traduce, tened cuidado de cómo andéis. Y la idea es que si queremos andar como lo que somos, como sabios y no como necios, tenemos que aprender a pensar como cristianos. Si queremos andar como lo que somos, como sabios y no como necios, tenemos que aprender a pensar como cristianos. Recuerden, hermano, que la semana pasada veíamos que una vida de obediencia no se alcanza por accidente. Los cristianos no actúan por instinto, ni por deseos, ni por impulso. Sus pasos deben pasar el escrutinio de la luz que ahora tenemos en Cristo. ¿Es correcto esto que deseo hacer? ¿Es conforme al carácter santo de Dios? Ya Pablo ha dicho en el versículo 1 de Efesios 5 que los cristianos debemos ser ¿qué? Imitadores ¿de quién? De Dios. Debemos ser imitadores de Dios. ¿Haría esto el Señor Jesucristo de haber estado en mi lugar? ¿Cómo afecta a mi alma esto que deseo hacer? ¿Cómo afecta al alma de mis hijos? ¿Cómo afecta al testimonio de la iglesia? ¿Cómo afecta al avance del reino de Dios? Hermano, los cristianos deben detenerse a reflexionar, a analizar antes de mover un pie. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Si no analizamos las cosas, nos comportaremos como necios. Ese es el punto. Los cristianos deben pensar antes de actuar. Continuamente nos enfrentamos a situaciones de conciencia que se deben analizar. Ay, mire, pastor, yo prefiero no ponerme a analizar mucho, buscándole la quinta pata al gato. Yo prefiero no analizar mucho, pastor. Bueno, eso es precisamente lo que Pablo dice que tú no debes hacer.
Eso es lo que Pablo dice precisamente aquí, que no debemos hacer, actuar con ligereza. Los cristianos no actúan con ligereza. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Examinen con cuidado, esa es la idea. Examinen con precisión la senda de vuestros pies, porque de lo contrario vamos a comportarnos como necios y no como sabios. El cristiano no se rige por deseos, sino por principios. O sea, el verdadero creyente no se rige por deseos, sino por principios. Actuamos en base a principios. Esa es la esencia de la sabiduría de la que Pablo nos está hablando en este texto. Eso es lo que le está presentando aquí en este pasaje. Es por eso, en parte, mis hermanos, que la Escritura nos manda a amar a Dios con toda nuestra mente. Dios debe ser amado con toda la mente. Amad a Dios con toda vuestra mente. Nuestra fe, hermanos, nuestra fe no es antiintelectual. De hecho, es el diablo el que quiere que tú y yo no pensemos. El diablo quiere gente irreflexiva. A él le conviene eso. Gente que haga las cosas a la ligera, sin pensar. Y si hay algo que verdaderamente es trágico, hermanos, en el evangelicalismo moderno, es el hecho de que en muchas iglesias los miembros son alimentados, lamentablemente, a un nivel meramente emocional. Las actividades que se realizan, es más, hermanos, aún las predicaciones son lo más ligera posible, dirigidas muchas veces a afectar las emociones de su auditorio, no a ponerlos a pensar, sino a afectar sus emociones. Eso es un tremendo error. Claro, debo también aclarar que no podemos dejar fuera nuestras emociones en la adoración a Dios, porque eso también sería un trágico error, hermanos. No, las emociones están envueltas, pero esas emociones deben levantarse por la comprensión de la verdad de la palabra. Así que si hay alguien que debe desarrollar sus capacidades mentales, es el cristiano. El cristiano tiene que pensar como lo que es un cristiano. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Si no miramos con diligencia cómo estamos andando, ¿saben lo que va a pasar, hermanos? Si tú no miras con diligencia cómo estás caminando y dirigiéndote, el mundo te moverá por medio de sus patrones, lo absorberás como el aire que respiras cada día y sin darte cuenta te vas a comportar como un mundano, vas a hacer negocios como un mundano, vas a criar a tus hijos como un mundano, vas a dirigir tu matrimonio como un mundano, y eso es andar como necio, no como sabio. He ahí entonces la exhortación en esta mañana. ¿Cuál es la exhortación? Mirad pues con diligencia cómo andéis. Esa es entonces la exhortación. Debemos examinar con cuidado nuestro andar para que podamos vivir a la altura de lo que somos, conforme a la luz que tenemos en Cristo. Los cristianos debemos vivir como sabios, no como necios. Ahora bien, en el resto del pasaje, Pablo pasará a decirnos la manera como podemos llevar a cabo esta exhortación. ¿Cómo se comporta el hombre sabio? En primer lugar, versículo 16, redimiendo el tiempo. Redimiendo el tiempo. Eso es lo primero. Dice el texto, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo. Aprovechando bien el tiempo. El verbo que Reina Valera traduce como aprovechar significa literalmente redimir. Redimir, comprar. Es usado en el texto para transmitir la idea de sacar el máximo provecho a una cosa. En este caso, al tiempo, ¿verdad? Ahora, Pablo no está hablando aquí, hermanos, del tiempo cronológico. En griego hay dos palabras que se traducen como tiempo. Está la palabra cronos, de donde viene la palabra cronología, cronometrar, cronómetro. Este es el tiempo que se puede medir con el reloj en horas, minutos, segundos, etc. Pero está también la palabra kairos, que significa oportunidad. Y esa es la palabra que Pablo está utilizando aquí en este texto. Redimir la oportunidad. Saquen el mayor provecho a las oportunidades. Eso es lo que Pablo está diciendo aquí. El hombre sabio examina cuidadosamente sus pasos,
¿Para qué? Para ver cómo puede aprovechar al máximo cada oportunidad que se le presente para desarrollar su vida espiritual, para desarrollar su relación cada vez más íntima y cercana con Cristo, para mostrar por medio de su vida la gloria del Evangelio, para edificar y servir a los creyentes, para traer a algunas personas a Cristo. Un sabio sabe redimir la oportunidad. Este hombre sabe que tiene una sola vida que vivir y que una vez pasa la oportunidad, ya no vuelve nunca más. Hermanos, el tiempo perdido no regresa nunca más. Alguien publicó el siguiente anuncio: perdida, así mismo en mayúscula, perdida ayer, en algún momento entre el amanecer y el atardecer, 2 horas de oro, cada una engarzada con 60 minutos de diamantes. No se ofrece recompensa porque se han ido para siempre. Esas 2 horas de oro engarzadas con 60 minutos de diamantes que tú perdiste ayer, mi hermano, se perdieron para siempre. No ofrezca recompensa porque no serán encontradas nunca más. La oportunidad perdida jamás regresa. Jamás. Jonathan Edwards, uno de los hombres más usados por Dios en toda la historia de la iglesia, cuando estaba a punto de cumplir 20 años de edad, oigan lo que él escribió en una serie de resoluciones que él tomó, y una de ellas, que es la única que quiero citar, dice: resuelvo no perder un momento de tiempo, sino utilizarlo de la manera más beneficiosa posible. Óigame, no había cumplido todavía los 20 años de edad cuando escribió estas palabras, y su vida posterior demostró que no eran palabras al viento. Jonathan Edwards no solamente llegó a ser un instrumento poderoso en las manos de Dios para la salvación y edificación de muchos en el siglo XVIII, sino que aún hoy día en los Estados Unidos, mis hermanos, y el mundo, Jonathan Edwards es considerado como uno de los más grandes pensadores que ha parido suelo americano. Jonathan Edwards. Pero la vida de este hombre, hermano, yo digo que valió la pena. La vida de Jonathan Edwards. Porque este hombre no perdió el tiempo, no perdió el tiempo. Y hermanos, yo me hice algunas preguntas y me autoconfronté. ¿Se puede decir eso de nosotros? ¿Podrían decir de nosotros el día de nuestro funeral? Piensa en esto. Las personas que mejor te conocieron, que tu vida valió la pena ser vivida. Mi hermano, yo quiero que tú te ubiques en el día de tu funeral. ¿Tú crees que de ti se pueda decir con certeza, esta vida valió la pena ser vivida? ¿Estamos nosotros aprovechando bien el tiempo? Miren, hermanos, si no ponemos en práctica estas cosas, la impresión de este mensaje de hoy, si es que está causando alguna impresión en ti, se va a evaporar como la niebla de la mañana, si no ponemos en práctica estas cosas. Miren, hermanos, hay muchas virtudes cristianas que desarrollar, muchos pecados que mortificar, mucho conocimiento de Dios que adquirir, muchos libros que leer, muchos hermanos que edificar y muchas almas que salvar también. Muchos incrédulos que evangelizar. Hay una relación con Cristo que desarrollar, una pasión por su gloria que incrementar cada día hasta abrazar completamente nuestros corazones. Pero todo eso, mi hermano, requiere de tiempo. Tiempo. El hombre sabio no malgasta su vida porque vive en el presente con los ojos puestos ¿dónde? En la eternidad, el hombre sabio. Más aún, este hombre sabe que el mañana es incierto. Yo no sé lo que va a pasar de aquí a ahorita. Ni usted tampoco. No lo sé. Nadie lo sabe. Por eso el sabio vive el presente con los ojos puestos en la eternidad. Y más aún, este hombre sabe que el mañana es incierto. Y no sabemos si las próximas horas son las últimas que tendremos a nuestra disposición. Yo confieso que no siempre pienso en esto que voy a decir ahora. Pero muchas veces sí lo pienso y créanme, esto me ayuda a prepararme mejor para predicar. Muchas veces yo he pensado, este puede ser el último sermón que tú prediques. Este puede ser el último estudio bíblico que tú des. Esta puede ser la última oportunidad en que tú te vas a dirigir a la plantación.
Tú eres un hombre moribundo predicando a hombres moribundos. O tal vez no es mi último sermón, tal vez es el último que usted escuche. Puede que no sea el último sermón que el pastor predique, pero puede ser el último que tú oigas en este día. No lo sabemos. ¿Cómo se prepararía un pastor si le dijeran, prepárate, porque ese es el último mensaje que tú vas a dar? ¿Cómo ustedes creen que se prepararía un pastor que sepa eso? Este puede ser tu último sermón. Eres un hombre moribundo predicando a hombres y mujeres moribundos. Prepárate porque vas a dar este domingo tu último sermón. Bueno, hermano, yo creo que así debemos predicar cada domingo como si fuera el último sermón. No siempre lo pienso, pero a veces lo pienso. Esta puede ser mi última oportunidad de predicar. Ahora, ¿cómo se prepararía un pastor que le dijeran eso? Ahora, yo quiero preguntarte a ti, mi hermano, mi hermana, porque aunque tú no eres predicador, no todos son predicadores, pero tú puedes ser muchas otras cosas dentro del reino de Dios. Yo quiero preguntarte, ¿qué harías tú si sabes que te quedan 3 meses de vida o 3 semanas o 3 horas? ¿Qué harías tú? ¿Sabes una cosa? Lo cierto es que ni tú ni yo sabemos cuánto tiempo nos queda. Tú no sabes cuánto tiempo te queda. No lo sabes. Lo que vas a hacer con tu vida espiritual, lo que vas a hacer con tus hijos, lo que vas a hacer con aquellos que no conocen a Cristo, lo que vas a hacer para el avance del reino de Dios, debes hacerlo ahora, mi hermano. No mañana, no. Ahora. Ya. ¿Sabe por qué? Porque el mañana es incierto. No lo tenemos aquí, pero lo voy a citar de memoria. Proverbios 27:1. No te jactes del día de mañana, porque tú no sabes qué dará de sí el día. No te jactes. Este es el momento para hacer cosas que perduren para la eternidad. Este es el momento para hacer tesoros en el cielo. Ahora, hermanos, no mañana, ahora. Mi hermano, ¿tú estás viviendo una vida que valga la pena para el reino de Dios? ¿Tú estás haciendo tesoros en el cielo? ¿Tú estás haciendo cosas ahora mismo que van a repercutir para la eternidad? ¿Qué tú estás haciendo ahora que tú puedas decir, wow, esto que yo estoy haciendo ahora, esto que estoy sembrando ahora, esto que estoy haciendo en la obra de Dios ahora, repercute para la eternidad? Eso es hacer tesoros en el cielo. ¿Tú estás haciendo tesoros en el cielo? Esa es mi pregunta. Mi hermano, tú estás viviendo una vida que valga la pena para el reino de Dios y que el día de tu funeral se pueda decir, wow, esa vida valió la pena ser vivida. Y el apóstol Pablo nos da una buena razón para vivir así. ¿Saben cuál es? Versículo 16. Aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Qué buena razón da Pablo para vivir así como estamos diciendo. Los días son malos. Hermanos, no solamente tenemos poco tiempo, sino también mucha oposición, y ustedes lo saben. No solamente tenemos poco tiempo, tenemos también mucha oposición. Vivimos en un mundo malo, caracterizado por el pecado, la maldad, el engaño, el error, el egoísmo. Y los cristianos, dice en Mateo 5:16, son la única sal y la única luz que este mundo tiene. Somos nosotros. La única luz que un mundo en tinieblas tiene son los cristianos. La única sal que un mundo insípido tiene somos los cristianos. Eso dice Jesús en Mateo 5:16. Los días son malos, mi hermano, y nosotros tenemos que hacer el mejor uso que podamos de las oportunidades para el avance del reino de Cristo en medio de tanta oscuridad, en medio de tanta maldad, en medio de tanto error. ¿Qué hacen los hombres sabios? Aprovechan el tiempo, redimen las oportunidades, las compran. Esa es la idea. Comprar, redimir, aprovechar. No importa el precio. No hay tiempo que perder. En esta plantación nosotros no tenemos tiempo que perder. Pero hay algo más que hacen los sabios, y voy a concluir con esto. Si vamos a aprovechar bien el tiempo, debemos procurar tener un mejor entendimiento de la voluntad de Dios. Versículo 17 dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Una vez más, el contraste entre la necedad y la sabiduría, ¿lo vieron?
Antes vivíamos fuera del marco de la voluntad de Dios, o sea, en necedad, en insensatez. Dice Tito capítulo 3, versículo 3. Tito 3:3 dice, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. Eso éramos en otro tiempo. Ya no somos así porque nos dimos cuenta de nuestra insensatez y que la verdadera sabiduría se encuentra únicamente en la voluntad de Dios, en hacer la voluntad de Dios. Ese es el contraste aquí. No seáis insensatos. Otra vez, Efesios 5:17. No seáis insensatos, cumplan la voluntad de Dios. ¿Qué es insensatez? Bueno, vivir fuera de esa voluntad. Eso es insensatez. Vivir fuera de la voluntad de Dios para mi vida. El que vive fuera de esa voluntad es un insensato. Eso es lo que Pablo está diciendo en nuestro texto. Solo Dios sabe cómo es que las cosas funcionan bien. ¿Por qué? Porque Él es el creador de todas las cosas, incluyendo nuestra propia vida. Así que desechar el punto de vista de Dios es la mayor insensatez que pueda cometer un ser humano. Dice en Proverbios 1:8, donde el hermano Ramón leyó más temprano, que los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Por eso cuando el Señor Jesucristo oró en el huerto enfrentándose a una prueba terrible, ¿qué pidió al Padre? Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. No sea como yo quiero, dice Cristo, Mateo 26, sino como tú. He ahí, hermanos, la oración de un hombre sabio, que prevalezca tu voluntad, no la mía. ¿Y saben qué? Para Cristo, que prevaleciera la voluntad de Dios significó ser masacrado en una cruz. ¡Wow! ¡Qué voluntad de Dios! ¿Y cómo podemos nosotros conocer la voluntad de Dios, pastor? Me preguntará usted. Bueno, para responder esta pregunta hay que distinguir entre la voluntad general de Dios y la particular. La general, bueno, es aquella que tiene que ver con la generalidad del pueblo de Dios y que es la misma para todos nosotros. Por ejemplo, es la voluntad de Dios que todos sus hijos sean santos. Es la voluntad de Dios que todos se amen. Es la voluntad de Dios que todos los cristianos pertenezcan a una iglesia local, no que anden desbandados por ahí. Es la voluntad de Dios que todos los cristianos lean la Biblia. Es la voluntad de Dios que todos los cristianos oren y así muchas cosas más. Pero también está la voluntad particular de Dios, la que tiene que ver con los detalles de nuestra vida individual y que es distinta para cada uno de nosotros. Por ejemplo, ¿con quién me casaré? ¿Qué carrera estudiaré? ¿Dónde viviré? ¿Qué hace el hombre sabio? Bueno, primero procura un entendimiento cada vez más amplio y profundo de la voluntad general de Dios, tal y como ha sido revelada en las Escrituras, en su palabra. Y para la voluntad particular, lo que este hombre hace es que aplica los principios de la Escritura, ponderando cuidadosamente cada cosa en oración y buscando el consejo de creyentes maduros y experimentados. Ahora, lo que no hace este hombre de ninguna manera es actuar por instintos o en base a sus deseos. No. Dice la Biblia en Proverbios 19:2 que el que se apresura con sus pies peca. El que se apresura con sus pies peca. El que es ligero tomando decisiones, eso es lo que quiero, peca. Se va de boca. Asegúrate, mi hermano, que sea la voluntad de Dios la que prevalezca en tu vida, no la tuya. No la tuya. Porque es allí donde radica la verdadera sabiduría y la verdadera felicidad radica en hacer la voluntad de Dios. Que puedas decir como Cristo en Juan 4:34, mi comida es que haga la voluntad del Padre. Solamente quiero traer algunas cosas a tu conciencia antes de orar. ¿Posees tú, mi hermano, mi hermana, un conocimiento cada vez más amplio de esa voluntad divina? ¿Vives a la luz del hecho incontrovertible de que Dios sabe más que tú y que lo único que Él desea es tu bien? Mi hermano, si este pensamiento no domina tu corazón, tú no vas a querer cumplir la voluntad de Dios, créeme. No querrás cumplir la voluntad de Dios si no es este pensamiento que permea y domina y controla y gobierna tu corazón. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Dice Jeremías 17. ¿Saben que nunca, óigame, nunca, subráyelo, nunca
la voluntad del corazón será mejor y más beneficiosa que la voluntad de Dios. Nunca. ¿O me equivoco? Nunca, hermano, la voluntad de nuestro perverso corazón va a ser mejor que la voluntad de Dios. Ahora yo te pregunto una vez más, ¿cómo estás andando tú? ¿Como un hombre sabio o como un hombre necio? Y recuerden que cuando uso la palabra hombre estoy hablando del género humano en general, así es que nuestras amadas hermanas están incluidas. ¿Vives como sabio o como necio? ¿Qué tanto estás aprovechando tu tiempo? ¿En qué lo inviertes, tu tiempo? ¿Eres hoy más maduro de lo que eras hace un año atrás? ¿Hace 6 meses atrás? ¿Cómo se puede medir tu crecimiento espiritual? ¿Es tu caminar con Cristo más cercano, más íntimo? ¿O te desvías más y más, como dice el himno? Como el barco que se le corta la soga y despierta de la noche a la mañana en alta mar y no te das cuenta porque te estás descuidando. Tu amor por Él, ¿cómo está tu amor por Cristo, tu pasión por Cristo, tu celo por Él, tu pasión por Él? ¿Ha aumentado o ha menguado? ¿Te aburre ya la palabra de Dios? ¿Es tu conocimiento de la Escritura más profundo? ¿Eres hoy más útil y más diligente en la obra de Dios? ¿Eres tú un creyente reflexivo? ¿Ponderas las cosas con cuidado antes de actuar para ver si es la voluntad de Dios? ¿O te dejas dominar por tus impulsos y deseos? No, eso es lo que quiero y por ahí voy. ¿Es la voluntad de Dios la que predomina en tu matrimonio? ¿Es la voluntad de Dios la que predomina en tu negocio? ¿Es la voluntad de Dios la que predomina en tu vida como miembro del reino de Dios, miembro de una iglesia? Mis hermanos, ha sido mi oración que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude, hermano, a hacer una evaluación juiciosa en este día. No para desanimarnos a ver nuestras debilidades. No es para desanimarnos al ver nuestras debilidades, sino para corregir lo deficiente, levantar las manos caídas, como dice el autor de los Hebreos, hacer sendas derechas para nuestros pies, para que el tiempo que nos resta, hermanos, lo vivamos como sabios y no como necios. Que Dios nos ayude.